Los votantes latinos se estarían alejando de Trump un año después de las elecciones presidenciales. Los miembros del segundo grupo étnico más importante del país y clave para el regreso del republicano a la Casa Blanca en 2024 estarían dando la vuelta a Trump al sentirse afectados negativamente por sus medidas económicas y su impacto en el costo de vida. Esto según la más reciente encuesta de CNN. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Bianca Rodríguez, analista político, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Manuel Rondón, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y evidentemente estos datos llaman la atención y chicos, me gustaría que viéramos esta última encuesta de CNN en la que solo el 20% de los latinos aprobaba el desempeño del presidente Trump frente al 41% de lo que se registraba en febrero. Esta caída de 21 puntos supera con creces las caídas de 4 y 9 puntos entre los estadounidenses negros y blancos y la caída de 10 puntos en su índice de aprobación en general. Ahora, comienzo contigo, Alfonso. ¿A qué crees que se deban estos números tan impresionantes? Una caída de 21 puntos entre los latinos de la gestión del presidente es muy marcada y, claro, llama la atención que este estudio es realizado evidentemente por CNN, pero hemos tenido otras encuestas recientes que están mostrando también esa tendencia. Comienzo contigo. No estoy de acuerdo. Aquí hay un patrón que los republicanos del cual tienen que tomar nota. Lo bueno es que estos números se están viendo a un año de las elecciones mitad de término, o sea que hay espacio para hacer ajustes y poder regresar a los números del 2024. Pero yo creo que es importante entender que los números del 2024, que fueron tan favorables para Donald Trump, no significa que de pronto la mayoría de los republicanos o la mayoría de los hombres republicanos y un grupo significativo de mujeres hispanas se convirtieron en republicanos. Lo que demuestra es que tenemos un electorado hispano que ahora es más independiente, que son swing voters, que son capaces de votar demócratas, son capaces de votar republicanos, ¿no? Eso, y es importante tomar nota de ello. Otra cosa, y lo vimos en las elecciones en Nueva Jersey y Virginia que se acaban de llevar a cabo, es que cuando Trump no está en la papeleta, eso tiene un impacto. Yo creo que Trump entusiasmó a los hispanos, y el no tener la papeleta, increíblemente, porque los demócratas siempre nos dijeron que era un líder antihispano, etcétera, pero los hispanos, yo creo que en términos generales, les atrae la figura de Trump. Pero al final de cuentas, yo creo que los números se deben a dos cosas. Primero, el tema de los costos, de los precios, que los precios todavía no han bajado. La inflación incluso ha vuelto a subir un poquito. Precios de la carne, de otros productos, de la canasta familiar, como se le dice, se mantienen altos. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Hay que darle tiempo también a las políticas económicas del presidente, lo hemos dicho en otros programas. Quizás esas políticas, según el secretario Bessent del Tesoro, vamos a ver empezar un crecimiento económico robusto durante el comienzo de la primavera. O sea que vamos a poder, según ellos, haber un impacto positivo de las políticas económicas que pudiera llevar a una baja en los precios y eso obviamente tendría un impacto significativo. Y por último, rápidamente, el tema de inmigración. Yo creo que hay una percepción de que las deportaciones masivas, aunque hay un apoyo a deportar criminales, deportar personas con orden de deportación, sí hay una impresión de que hay deportaciones arbitrarias, que se están deportando personas que llevan mucho tiempo aquí, que no tienen antecedentes penales, y yo creo que eso sí tiene un impacto en el electorado. Claro. Yo creo que esos son todos los factores, pero como digo, hay tiempo para hacer ajustes para que los republicanos sean competitivos en las elecciones de mitad de término con el voto hispano. Claro, y vamos a estar abordando algunos de estos temas más a profundidad durante este segmento. Ahora, justo en nuestra redacción en Voz.us han estado cubriendo estas últimas encuestas sobre la popularidad del presidente. Quisiera irme contigo, Manuel. ¿Qué es lo que puedes destacar de estas tendencias? Sí, lo primero es que yo estoy de acuerdo con Alfonso, el votante hispano es cada vez más complicado entenderlo porque no sigue una dirección en todas las elecciones. No es como que el votante hispano va simplemente a votar demócrata como era hace décadas, sino que corresponde a cómo lo viene haciendo el presidente. Entonces, estas son encuestas que hablan de la desaprobación del trabajo del presidente Donald Trump. No es que desaprueban directamente la figura, ¿no? De repente tú puedes desaprobar un trabajo, pero te gusta lo que hace en términos de seguridad, te gusta lo que hace en términos de geopolítica, te gusta lo que hace en términos de cómo cuidar las ciudades o mantenerlas seguras o limpiarlas, etcétera.
pero aquí lo que vemos es una desaprobación muy fuerte en los términos económicos. No, yo creo que el tema de los aranceles ha afectado productos principales como el café, la carne y demás, que evidentemente van a generar descontento unilateralmente en toda la sociedad, de forma direccional hacia todo el mundo, no solamente entre los hispanos. Y evidentemente eso hace que los números de Trump en cuanto a economía entre los hispanos esté bajando, y eso no necesariamente implica que sea un rechazo directamente a la figura del presidente. Alfonso también tocaba un buen punto, el tema de algunas deportaciones que fueron muy polémicas, muy resonantes, que fue un tema en los medios de comunicación tradicionales y que generó cierto descontento porque, bueno, una cosa es deportar a criminales del Tren de Aragua, de las maras, de los carteles y demás, y otra cosa es deportar de repente a migrantes que trabajan en los campos agrícolas de California o de otros estados agrícolas. Entonces yo creo que ahí hay Claro. dos puntos donde la administración lo puede hacer muchísimo mejor. Hay una encuesta principal que me llama poderosamente la atención. CNN hablaba del 20%, de The Economist y YouGov hablaban de un 20% que respalda fuertemente el trabajo de Trump y otro 19% de hispanos que lo apoya levemente, no moderadamente. Yo creo que esos que apoyan moderadamente es donde debe apuntar la administración. Los que lo apoyan fuertemente lo van a seguir apoyando. Va a ser su base, digamos, entre los hispanos, que no es una mala base, el 20%. Claro. Pero ese otro 20, 30% que quizás es más moderado, está enfocado en el tema económico, de seguridad, sí es un electorado que hay que cuidar muchísimo más. El voto independiente, como lo acaba de mencionar Alfonso. Bianca, ¿estás de acuerdo con Alfonso y con Emanuel en ese electorado que quizá ha sido más independiente? Por muchos años los demócratas dieron por sentado el voto hispano. Trump vino a cambiar eso. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que el voto hispano está asegurado para los republicanos. Y viene una elección muy importante justo en un año. ¿Cómo lo ves y qué crees que debería de hacer la administración para revertir esta tendencia? Pues mira, yo estoy de acuerdo con ambos hasta cierto extent. Yo creo que aquí más bien hay un problema de comunicación de parte de la administración y lo digo yo que vengo recién, ¿verdad? Salgo de la administración y lo puedo ver. Hay mucha frustración incluso internamente de cómo llevarle el mensaje de una forma más adecuada al pueblo hispano en inglés y en español. Así que algo tan sencillo como eso. De dejarle saber a las personas qué es lo que se está logrando para mejorar su estándar de vida, su calidad de vida, pues no se está haciendo quizás de la mejor manera, se puede hacer mejor. Yo creo que también es un tema que, a ver, con el tema de inmigración que lo estaba mencionando anteriormente, sí es cierto que han habido situaciones un poco más polémicas que causa que las personas se sientan más apasionadas por lo que está pasando, eso es evidente, pero yo creo que también es un tema que estamos permitiendo que los medios tradicionales vuelvan a tener el control de la narrativa. Y eso es problemático porque sí también hemos visto que, por ejemplo, dentro del mismo Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin y otros que trabajan con ella, que han intentado decir, mira, no, esto es fake news, la verdad es que esta persona tuvo un récord criminal, que no es que necesariamente están yendo tras, ¿verdad?, las personas inocentes que están aquí tratando de buscar su pan de cada día y tratando de reajustar su estatus, sino que más bien esa sigue siendo la prioridad, los criminales violentos que están en el país, pero que no contamos, ¿verdad?, con el apoyo de los medios tradicionales como Univisión, Telemundo, etcétera, para poder llevar a cabo eso, porque al final del día para ellos el pan de estos canales tradicionales es también causar un poco más pues de miedo, de fear O mongering, de para que la polémica, gente claro. sienta eso. Ahora, Claro. quisiera preguntarte algo, Bianca, justo que tú has estado más cercana a la administración, como tú lo mencionas hasta hace unas semanas. Hay una percepción en general de que hay una ambivalencia en la manera en la que se está implementando la política migratoria del presidente. Por una parte, y lo que nosotros logramos desde fuera identificar son dos polos. Un polo que sería el que tiene Tom Homan, de ir duro en contra de los delincuentes y poner todo el esfuerzo en los criminales que están ilegalmente en el país. Y por otra parte vemos el de la secretaria Noem, que es simple y sencillamente tener números, es decir, cualquier persona que esté ilegal en el país es considerado un criminal porque violó las leyes de inmigración y es deportable y hay que ir y hay que cumplir con el mayor número de deportaciones. ¿Existe en realidad esa ambivalencia dentro de la administración? ¿Cómo lo percibiste tú, que estabas más cerca?
Sí, hay diferentes bandas, porque también está la banda de Stephen Miller, que ya pues conocemos muy bien su forma de hacer las cosas. Es bastante interesante, la verdad, porque sí siento que de las conversaciones que yo he tenido con el equipo de Kristi Noem, e incluso tengo amigos que pudieron conversar con ella hace no tanto tiempo en una gala en Mar-a-Lago, donde ella dejó muy en claro que no es que necesariamente a ella solamente le importa alcanzar una cierta cantidad de número y ya está feliz. Obviamente ella entiende que podríamos decir, hay un filtro un poco más humano tenemos que tener más consideración al respecto, pero que sí es una situación compleja, la verdad, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos ver a los criminales, los que sí han cometido crímenes, los que son más violentos, salir o ser sacados de este país. Esa es la prioridad, independientemente de las mentalidades que hayan o las perspectivas entre Tom Homan, Kristi Noem, Stephen Miller, etcétera. Pero también es como un poco de presión, por lo que yo he visto, no es porque ella lo ha dicho, pero por lo que se ha visto, hay mucha presión obviamente de la Casa Blanca a esta agencia para poder cumplir con esa promesa de campaña Claro. y combatir un poco con esa narrativa como estamos viendo en los medios que pues tratan de usarlo en su contra. Y eso, Mira, sí, adelante, la narrativa tiene no, si yo muchísimo que ver. pudiera, Hemos citado varios ejemplos nosotros y totalmente, los clarificamos totalmente. aquí. Lo que Bianca menciona es sumamente importante, porque fíjate que al mencionar inmigración yo hablé de percepción. Yo honestamente no sé si los números son y siguen siendo que 70% de las personas detenidas son criminales, que se les ha radicado cargos o que tienen convicciones. Yo creo que esos números demuestran que el enfoque principal son los criminales. Pero esa narrativa que al principio era clara ya no se está siguiendo. Entonces, a mí sí me preocupa y creo que sí es un gran problema de comunicación de la administración, está fallando, y creo que entre los problemas de comunicación es Trish McLaughlin y la misma Karen Levitt en este tema, que no están dando claridad y da la impresión que quisieran satisfacer a cierta base de la coalición MAGA, sin darse cuenta que la coalición MAGA, como estamos viendo, es muy, muy amplia. Entonces, yo creo que si tienes que bien satisfacer a esa gente que quiere ver los números que van en aumento, pero si lo vemos los números de detención están en aumento, nadie puede quejarse por eso, pero al mismo tiempo demostrar que sí está, como decía Bianca, ese filtro humano y de que no es algo arbitrario que están deteniendo a cualquier persona en cada esquina, ¿verdad? Eso es sumamente importante, pero eso no es lo que están comunicando. Es más, en el caso de DHS, y esto me parece que es un error garrafal, que como dices en inglés, se están disparando en el pie, es estos memes que están sacando sobre los inmigrantes ilegales. ¿A qué aporta eso si no a satisfacer esa base, esa audiencia de derecha? Pero a muchas personas, incluso a mí, que creo en las deportaciones masivas, pues encuentro muchos de esos memes ofensivos y eso repele a muchos de esos votantes. Entonces, ¿en qué están pensando? Claro, y sobre todo que están fuera de lugar considerándose de que vienen de una agencia oficial del gobierno. Y creo que hay que poner, y creo que hay que hacer este análisis que se está haciendo en este momento. En realidad creo que debería de prestar atención la administración, porque estamos hablando de que viene un año electoral con muchos retos para los republicanos, y este es uno de ellos. Y solamente quería mencionar a tu comentario, Alfonso, y de Bianca, del manejo en los medios de comunicación. Creo que tenemos que reconocer que esas historias, aunque sean un porcentaje más pequeño, tienen un gran peso. Cada vez que toma la luz una historia del hombre que lleva aquí 30 años trabajando por su familia en California y entonces fue detenido afuera de un Home Depot, o la abuelita que lleva mucho tiempo, aunque no son la mayoría de los casos, sí son casos que pesan mucho dentro de nuestra comunidad y que debe de ponérsele atención, no solamente mejorar la comunicación, pero quizá mejorar la estrategia. Y al mismo tiempo, el presidente ha mencionado en diferentes ocasiones su intención precisamente de presentar un programa, por ejemplo, para los trabajadores de hostelería y los trabajadores agrícolas, que ayudarían tanto a la economía, que están ayudando y han ayudado, pero que además ayudaría aún más a la economía de Estados Unidos. Y ha habido un silencio en las últimas semanas o meses sobre este tema, y yo creo que eso es algo que pesa mucho en el votante independiente. Con esto nos vamos al corte comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News.